Jornal. Mi yerno dejó a mi familia en la calle, su error fatal fue su propia ruina en una noche. Jornal. Con la temperatura desplomándose muy por debajo de cero abrí la puerta de entrada. Jornal. El viento aullaba empujó con violencia una ráfaga de nieve hacia mi porche. Jornal. Allí iluminada solo por la luz parpadeante de la entrada estaba mi Emily. Jornal. La nieve se derretía en su cabello curvo pegándolo contra sus mejillas pálidas. Jornal. Pero no fue Emily hizo que mi corazón se detuviera. Jornal. Apretada desesperadamente su pecho estaba mi nieta de 3 años, Lily. Jornal. La pequeña temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes y sus diminutas botas rosas dejaban caer nieve derretida sobre el felpudo que compré hace años. Jornal. Cuando mi esposa Carol. Jornal. Emily me miró con los ojos muertos vacío y susurró una frase que cambió mi mundo al instante. Jornal. Papá. Ya una fracción de segundo, Milles se negó a procesar las palabras. Jornal. El viento azotaba a mi alrededor, no hice ni una sola pregunta en mi antiguo trabajo. Jornal. No haces preguntas cuando la casa se está incendiando. Jornal. Sacas a las víctimas. Me hice a un lado, mi voz bajando a un tono autoritario que no había usado en una década. Jornal. Entren las dos, Emily dudó con los hombros temblando, papá a Emily ella cruzó el umbral cargando a Lily. Jornal. Mientras yo cerraba de un golpe la pesada puerta de roble contra la brutal tormenta. Jornal. La vieja calefacción se encendió con su reconfortante zumbido. Jornal. La casa olía ligeramente a canela, había pasado la tarde horneando galletas para mantener vivas las tradiciones de Caro. Jornal. Las manitas de Lily estaban casi moradas. Hola cariño, murmuré. Jornal forzando una sonrisa ama. Jornal. Abuelo, susurró ella con el labio inferior temblando. Jornal. ¿Voy a quitarte esa ropa mojada, sí? Jornal. Ella sintió sin decir una palabra. Jornal. El silencio de una niña de 3 años era ensordecedor. Jornal. La envolví en una de las gruesas mantas que Carol había cosido años atrás y la llevé al Jornal cerca de la crepitante chimenea. Jornal. Emily seguía congelada en la sala todavía con su abrigo en Jornal. Parecía un fantasma, Emily dije manteniendo mi tono de mando, quítate el abrigo, esa simple instrucción rompió el Jornal. Ella comenzó a llorar, no un gemido dramático sino las lágrimas agónicas y silenciosas de alguien que había estado conteniendo un tsunami de dolor. Jornal. Inmediatamente puse a calentar agua para el té mientras ella se cambiaba con una de las sudaderas desgastadas de Carol. Jornal. Lily se había quedado dormida en el sofá. Jornal. Sus deditos estaban cerrados con fuerza como un agarre mortal alrededor de un conejo de peluche que logró salvar antes de ser expulsada. Jornal. Le entregué a Emily una taza humeante. Se quedó mirando el líquido oscuro durante 5 minutos antes de hablar. Jornal. Todo pasó tan rápido, papá, susurró. Me recliné en mi silla, no la absuré en los interrogarios. Jornal. El silencio obliga a la gente a decir la verdad absoluta. Jornal. Todo empezó después de descansar. Derek dijo que alguien iba a venir. La puerta principal se abrió y una mujer cargando una costosa maleta. Emily tragó un nudo de angustia. Jornal. Me sonrió, papá, realmente me sonrió, sentí la familiar calma gélida de mi vida pasada recorriendo mis venas. Jornal. ¿Qué dijo Derek? Me miró con esa sonrisa arrogante, soltando una risa seca. Jornal. Dijo, Emily, ella es Claire. Sincera, pensé que estaba bromeando, podía imaginar perfectamente a mi yerno ahí parado. Jornal. Derek Collins era gerente regional de ventas, usaba camisas hechas a medida, conducía un sedán de lujo que realmente no podía pagar y tenía una sonrisa presumida cada vez que creía ser el tipo más listo de la habitación. Jornal. Siempre me miraba con un desprecio apenas disimulado, viéndome como un obrero sin estudio. Jornal. Un tipo que arreglaba sistemas de aire acondicionado para ganarse la vida. Jornal. Él no conocía la verdad. Su madre entró en la cocina. Jornal. Nancy. Incluso escuchar el nombre de Nancy Collins me apretó el pecho. Jornal. Nancy era una manipuladora maestra que veía a su hijo como un dios de oro. Jornal. Ella miró a Claire Ramy y dijo, probablemente deberías empezar a empacar. Jornal. Pregunté de qué diablos estaban hablando. Me río, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Jornal. Emily tomó un respiro tembloroso. Nancy desapareció escaleras arriba. Jornal. Regresó cargando bolsas de basura. Jornal. Empezó a tirar mi ropa dentro, mi suéter, los pijamas de Lily, nuestros adornos navideños. Emily miró hacia la niña que dormía. Jornal. ¿Sabes esos adornos de cristal que Lily hizo en la guardería? Jornal. Asentí lentando la mandíbula. Jornal.
Nancy estiró a las bolsas de plástico como si... Jornal. Cerré los ojos. Solía decir que algunas personas confunden la crueldad con la fuerza. Jornal. Le pregunté a Derek si había perdido la maldita cabeza. Sollozó Emily. Jornal. Él solo que Claire se iba a mudar. Jornal. En realidad, ¿para qué esperar? Jornal. Luego papá desconectó nuestro árbol de Navidad y un cambio peligroso en lo profundo de mi pecho. Jornal. El enfoque calculado y aterrador que reconoce un se amenaza. Jornal. Las luces se apagaron, susurró en llorar, preguntó por qué papá había apagado la Navidad. Jornal. Miré a Cleia, solo estaba ahí parada revisando su teléfono. Jornal. Emily se secó la cara con agresividad cuando me negué a irme. Derek tomó las bolsas de basura y las sacó fuera. Jornal. La nieve ya había empezado a caer con fuerza, luego Nancy trajo el abrigo de invierno de Lily y me lo arrojó a las manos. Jornal. Miré al fuego escuchando los diagónicos de la humillación de mi familia. Jornal. Lily preguntó si íbamos a algún lugar divertido. Sollozó Emily. Jornal. No pude responder. Derek abrió a puerta principal, me miró y dijo: Claire se merece un nuevo comienzo. Jornal. Luego mantuvo la puerta abierta, mis manos apretaron los apoyabrazos de mi silla. Tomé su Emily. Jornal. Salí a la ventisca y papá, él cerró el cerrota siquiera tocaran la acera. Jornal. Llamé a la puerta solo una vez, nunca respondió. Durante un largo momento el único fue el aullido del viento afuera. Jornal. Me levanté con movimientos lentos y deliberados, tomé mi pesada chaqueta Carhartt y la... Jornal. Emily se levantó de un salto del sofá. Jornal. ¿A dónde vas? No lo sé, y en ese preciso instante era la verdad absoluta. Mi parte civil quería conducir mi camioneta directamente a través de la ventana de la sala de... Jornal. Quería arrastrarlo fuera por el cuello de su camisa y dejarlo sangrando en la nieve. Jornal. Pero no lo hice. Conduje sin rumbo a través de la cegadora tormenta de nieve hasta que me encontré sentado en el estacionamiento vacío de la iglesia a la que Carol y yo habíamos asistido durante más de 30 años. Jornal. Apagué el motor durante 10 minutos, apreté el volante, cerré los ojos y de que los recuerdos de mi vida pasada me invadieran. Jornal. No fui Jack Morgan, el amable reparador del vecindario. Jornal. Fui un agente de una unidad de inteligencia militar de alto nivel altamente clasificada. Jornal. Mi especialidad era la guerra psicológica, el rastreo de activos y el desmantelamiento de objetivos de alto valor desde adentro hacia afuera. Jornal. Cazadores que se creían intocables, desmantelaba toda su existencia hasta que suplicaban por el final. Jornal. Cuando Carol se enfermó me retiré, cambié mi equipo táctico por un cinturón de herramientas. Jornal. Convirtiéndome en el hombre sencillo de clase trabajadora que mi familia necesitaba. Jornal. Derek pensaba que yo no era nadie, creía que yo era un comerciante pobre que no podía pagar a voce. Jornal y mucho menos presentar batalla contra su salario corporativo. Jornal pensaba que tenía todo el poder, un error fatal. Escuché la voz de Carol resonando en mi mente. Jornal. Si la ira toma la primera decisión, el arrepentimiento suele tomar la última. Jornal. Abrí los ojos, la rabia cegadora se ha desvanecido reemplazada por la claridad absoluta de un verdugo. Jornal. No iba a romperle la mandíbula a Derek, eso era demasiado misericordioso, iba a arantelar sistemáticamente su vida. Jornal. Derribar su fachada arrogante y dejarlo absolutamente sin nada. Jornal. Iba a desatar el infierno y él ni siquiera lo vería venir. Jornal. Para cuando conduje de regreso a casa el cielo oriental se estaba tornando de un gris opaco. Jornal. Emily y Lily estaban profundamente dormidas. Entré en mi cocina, preparé una olla de café negro y desbloqueé la pesada puerta de acero que conducía al taller de mi sótano. Jornal. Pasé por alto las herramientas de carpintería dirigiéndome a la pared del fondo. Jornal. Moví una pesada estantería revelando un teclado de acero. Jornal. Marqué un código de 9 dígitos, pasaré, hizo un clic, se abrió revelando una cámara oculta a la que no había entrado en más de 5 años. Jornal. La habitación era espartana, un escritorio de metal pesado, una terminal encriptada de alta potencia y archivadores llenos de favores de personas muy peligrosas y muy poderosas. Jornal. Me senté frente a la terminal y la puse en marcha. Derek había actuado demasiado confiado esta noche. Jornal. Había echado a su esposa con la absoluta certeza de un hombre que creía tener todas las cartas. Jornal. Pero no era un genio criminal, era un narcisista descuidado. Jornal. Si creía poseía esa casa por completo, le habían mentido o había violado la ley federal. Jornal. Y los hombres siempre dejan un rastro de papel. Jornal. Me hice crujir los nudillos, la luz flejándose en mis ojos fríos.
Jornal. Vamos a ver qué has estado ocultando, Derek. El lunes después de que Emily y Lily se mudaran a mi casa. Jornal. Si hacen una rutina extraña y Jornal. Emily se tomó una licencia temporal de su trabajo como maestra de cuarto grado. Jornal. Afortunadamente no presionó por detalle. Jornal. Lily por otro lado se ama rápido de lo que cualquier adulto podría. Jornal. En pocos días había reclamado mi viejo sillón reclinable como la silla de lectura del abuelo y me informó alegremente que mi habitación de invitados era ahora nuestro nuevo castillo. Jornal. Debería haberme hecho sonreír, en cambio sirvió como un recordatorio brutal y diario de exactamente por qué estaban allí. Jornal. Una mañana amargamente fría encontré a Emily parada frente a la ventana de la cocina mucho antes del amanecer. Jornal. No has dormido mucho, señalé en voz baja. Ella ofreció un encogimiento de hombros débil. Jornal. Sigo pensando que me despertaré en casa. Se giró para mirarme con su expresión desmoronándose. Jornal. Tal vez debía haberlo visto venir. Eso es lo que se supone que debe ser un matrimonio. Jornal. Ella frunció el al menos, la versión de él que presentaba, asentí. Jornal, manteniendo mi expresión neutral, pero mirando hacia atrás a través de la lente crítica de mi antiguo entrenamiento. Jornal, había medes rojas evidentes. Jornal. Derek odiaba, Emily intentaba manejar las finanzas familiares. Jornal. Insistía agresivamente en abrir todo el mío. Jornal. Cada vez que hacía preguntas sobre sus cuentas, él desplegaba su sonrisa condescendiente y decía. Jornal. No te estreses, linda. En ese momento le sonó como un esposo responsable tomando el control. Jornal. Para mí sonaba a manual de abuso financiero y control coercitivo. Jornal. Esa tarde, accedí a un teléfono satelital seguro desde mi sótano e hice una llamada muy específica a un número muy específico. Jornal. Pence respondió al segundo tono. Jack Morgan. Jornal. Apenas, respondí. Jornal. Necesito un favor. Harry Haro conocíamos desde hacía décadas oficialmente. Jornal. Era un analista senior retirado de títulos y fideicomisos del condado de A. Jornal. Extraoficialmente, solía ser uno de los mejores contadores forenses del Departamento de Defensa. Jornal. Habíamos mantenido nuestra fachada a lo largo de los años reuniéndonos para tomar café en una cafetería grasienta. Jornal. ¿Qué tipo de favor? Su tono cambiando al instante. Jornal. Necesito saber exactamente quién es el dueño de la casa de mi hija. Jornal. Cada gravamen, cada transacción. Harold se puso peligrosamente serio. Jornal. Una hora después estacioné mi destartalada camioneta en el aparcamiento de la cafetería. Jornal. Harold ya estaba sentado en el reservado del fondo. Jornal. Expuse toda la situación, en la ventisca, las bolsas de basura de Nancy. Jornal. La mudanza de Claire y la absoluta confianza de Derek en que la casa le pertenecía únicamente a él. Jornal. Harold escuchó sin interrumpir. Cuando terminé metió la mano en su maletín desgastado. Jornal. Dame la dirección. Desapareció en la oficina trasera durante unos 20 minutos para hacer una serie de llamadas seguras. Jornal. Su expresión mente era sombría. Jornal. La escritura no ha cambiado. Harold en voz baja. Jornal. Emily sigue figurando como propietaria legal del 50% de esa propiedad. Jornal. Miré el papeleo entonces. Derek no puede echarla legalmente. Harold negó con la cabeza. Jornal. No legalmente no, eso no fue un arrebato emocional cruel, eso fue un desalojo ilegal. Jornal. A los hechos no les importa quién cuenta la historia más fuerte y los rastros de papel nunca mienten. Jornal. Harold mesa con un dedo pesado. Jack, o tu yerno es un completo idiota o está apostando a que Emily está demasiado traumatizada y tú eres demasiado pobre para defenderte. Jornal. Él piensa que solo soy un reparador, dije suavemente con la voz fría como él. Jornal. Harold soltó una carcajada. Bueno, está a punto de descubrir en tipo reparaciones te especializas. Jornal. Mientras conducía a casa mi teléfono desechable vibró. Jornal. Era Emily, dijo con la voz temblorosa. Derek me acaba de enviar un mensaje. Jornal. No firmes nada, ordené al instante. Se aclaró la garganta y leyó. Jornal. Hagámoslo fácil. Ya sé que la casa es mía ahora. Si cooperas sin hacer ruido te dejaré recoger el resto de tu ropa. Jornal. Los abogados solo harán que esto sea costoso y ambos sabemos que tu padre el Jornal no puede permitirse una pelea de Jornal. Dejé escapar una risa grave y sombría. La pura arrogancia de aquel tipo era pasmosa. Jornal. Preguntó Emily. Suena tan seguro de sí mismo. No, cariño, respondió. Jornal. La gente que realmente tiene todas las de ganar rara vez siente la necesidad de anunciarlo.
Jornal. Está intentando intimidarte antes de que te des cuenta de que tiene una mano muy débil. Jornal. Durante las siguientes 48 horas convertí mi sótano oculto en un centro de operaciones. Jornal. Emily bajó cajas llenas de documentos, papeles del seguro, avisos bancarios y declaraciones de impuestos que nunca había revisado a fondo. Jornal. Me siento tan increíblemente estúpida, susurró Emily una. Jornal. Confiabas en tu matrimonio, la corregí con firmeza. Jornal. El arma más poderosa de O es tu propia decencia. Jornal. A la mañana siguiente intensificamos la operación. Jornal. Llevé a Emily a conocer a Sandra Whittaker, una abogada de familia de alto. Jornal. Sandra no era una abogada cualquiera, era una tiburón legal despiadada. Jornal. Años atrás sacado a Sandra de una situación de vida o muerte que involucraba a un cartel. Jornal. Me debía un favor, había llegado el momento de cobrarlo. Sandra, de unos 50 y tanto. Jornal. Irradiaba autoridad. Jornal. Escuchó la historia de Emily durante casi una hora antes de hacer una sola pregunta. Jornal. Señorita Morgan, necesito honestidad total. Si hay algo vergonzoso debe decírmelo ahora mismo. Jornal. No puedo defenderme de bombas si no sé dónde están. Jornal. No hay nada, prometió Emily. Sam comenzó a revisar minuciosamente los documentos financieros. Jornal. En la oficina reinaba un silencio sepulcral. Finalmente, se tuvo su bolígrafo, se quedó suspendido sobre una página específica. Jornal. Este saldo hipotecario no tiene ningún, afirmó Sandra comparando dos estados de cuenta. Jornal. Refinanciaron la casa recientemente usted y de. Jornal. Completamente confundida. Jornal. No, el monto del préstamo principal aumentó en más de $80,000 hace 6 meses. Jornal. Alguien retiró una cantidad enorme de capital de la propiedad. Jornal. Los ojos se abrieron de par en par. Yo nunca he firmado papeles de refinanciación. Jornal. El ambiente en la sala pasó de ser una consulta de divorcio a una escena del crimen. Jornal. Está absoluta y por ciento. Jornal. Sandra giró el documento hacia nosotros. Allí, garabateada en tinta negra, estaba la firma de Emily. Jornal. Una falsificación sumamente sofisticada. Emily se quedó mirándola, pálida. Jornal. El bucle del ay está totalmente mal hecho. Sandra asintió lentamente. No pensé que lo hubieras hecho tú. Jornal. Alcanzó otro archivo. Jack, ¿alguna vez tu hija ha denunciado mente un robo de identidad? Jornal. No, respondí con. Jornal. Pero lo va a hacer. Sandra se recostó en su silla de cuero. Los documentos hipotecarios falsificados ya no son un tema común de tribunal familiar. Jornal. Si se prueba, estos convierte inmediatamente en fraude bancario federal y falsificación de documento público, dijo. Jornal, como un general trazando líneas de batalla. Jornal. Necesitamos copias crípticas originales. Jornal. Necesitamos expertos forenses en cada primer nivel. Jornal. Y tenemos que movernos en silencio. Si él se entera de que sabemos, podría destruir la evidencia. Jornal. Mientras conducíamos de regreso a casa, mi teléfono vibró con violencia. Jornal. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Jack, la voz de Derek resumaba una confianza presuntuosa. Jornal. Necesitas decirle a Emily que deje de hacerle perder el tiempo a todo el mundo. Jornal. Me enteré de que llamó a un abogado. Está alargando esto y es patético. No voy a decirle que haga nada. Spontins. Jornal. No entiendes cómo funciona esto, viejo, se burló Derek. Jornal. Soy dueño de esta casa, yo pago las cuentas, ella no tiene ninguna oportunidad, deberías seguir arreglando inodoros y dejar que los adultos se encarguen del mundo real. Jornal. Miré por el parabrisas hacia el cielo gris de Indiana. Jornal. Una versión más joven de mí lo habría perseguido y golpeado en la cara hasta que tuvieran que cerrarle la mandíbula con alambre. Jornal. Pero yo era un profesional, ¿estás seguro de eso, Derek? Jornal. Pregunté, mi voz cargada de un peso que finalmente lo hizo callar. Jornal. Más vale que estés absolutamente seguro de lo que posees. Jornal. Antes de que pudiera responder, colgué. 3 días después, Sandra llamó a mi línea encriptada. Jornal. Jack, ¿será mejor? Jornal. Exigí saber, al banco acaba copia un finiso original del documento de refinanciación. Jornal. La que tiene la firma falsa. Una pausa. Jornal. Hubo un testigo oficial que firmó el documento para verificar la identidad de Emily. Jornal. Se me revolvió el estómago. Jornal. Nancy Collins. Cerré los ojos. La madre no solo había alentado la infidelidad de su hijo. Jornal. Había participado activamente en un delito federal masivo. Jornal. La noche en que arrojaron a Emily a la nieve no fue un arrebato emocional,
Fue el paso final y calculado de una conspiración criminal. Jornal. Pensaron que habían cometido el crimen perfecto contra una mujer indefensa. Jornal. Cometieron un error fatal, se olvidaron de con quién se estaban. Jornal. La no llegó cubriéndolo todo con 15 centímetros de nieve fresca. Jornal. Desde fuera el vecindario una pintoresca tarjeta navideña. Jornal se veía increíblemente tranquilo, pero dentro de mi casa la paz era un concepto extraño. Jornal. Lily estaba de pie en silencio junto a la ventana de la sala, su aliento empañando el cristal. Jornal. ¿Sí, cariño? Jornal. Sasí. Jornal. Sentí un dolor agudo. Jornal. Me arrodando una cálida sonrisa. Jornal. ¿Cómo? Jornal. Porque Santa lleva haciendo esto mucho tiempo. Jornal. Él tiene acceso de alto donde estás. Eso me valió una pequeña y genuina risita. Jornal. No sabía que alguien fuera más viejo que tú, Emily, que estaba en el umbral de la cocina. Jornal se rió a carcajadas por primera vez en. Jornal. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para que la velada se sintiera normal. Jornal. Emily horneó la vieja receta de Cadorol. Jornal. Sonaba música suavemente de fondo. Jornal. Durante unas fugaces horas la vida casi se sin. Jornal. Entonces, el teléfono de Emma. Jornal. Miró la pantalla e inmediatamente lo bloqueó, su semblante se vino abajo por completo. Jornal, ¿qué pasa? Pregunté. Nancy acaba de publicar fotos de Navidad en Facebook, dijo con la voz tensa. Jornal. Emily me entregó el teléfono lentamente. Ahí estaban Derek, Nancy y Claire, todos de pie frente al árbol de Navidad hermosamente decorado de Emily. Jornal. Claire llevaba puesto despreocupadamente el costoso suéter verde que la hermana de Emily le había regalado. Jornal. Debajo de la foto Nancy había escrito, nada mejor que pasar la Navidad con las personas que realmente pertenecen juntas. Jornal. Un hermoso comienzo. Jornal. Docenas de comentarios decían qué hermosa familia. Jornal. Apreté la mandíbula. Emily tomó el té de vuelta en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Jornal. Nunca debí mirar, dándose la vuelta y apresurándose por el pasillo. Jornal. Más tarde esa tarde, mientras Lily jugaba con sus libros de colorear, se detuvo de repente. Jornal. Mi conejo gimió con los buscando debajo del sol. Jornal. Emily, ¿qué conejo, cielo? Jornal. Mi conejo para dormir, dijo Lily con la voz subiendo por el pánico. Jornal. El conejo de peluche lo necesito. Emily y yo intercambiamos una mirada de horror. Lily. Jornal. Creo que lo dejamos en la vieja casa. La carita de Lily en total devastación. Jornal. No puedo dormir sin. Jornal. Emily se levantó de inmediato y agarró su abrigo. Jornal. No me interpuse frente a ella alcanzando mi pesada chaqueta. Jornal. Yo me encargaré de esto, suplicó Emily. Lo sé, respondí. Jornal con la voz bajando a un tono. Jornal, pero el viaje a través de Fort Wayne tomó 20 minutos. Jornal. La casa de Derek estaba más iluminada de lo que nunca la había visto. Jornal. Había autos alineados a ambos lados de la calle. Toda la familia Collins Jornal celebrando su victoria robada. Jornal. Aparqué a media cuadra y realicé un barrido mental. Jornal. No busqué ninguna arma, mi mente era más afilada que cualquier hoja. Jornal. Guardé un conejo de peluche de repuesto dentro de mi abrigo por si acaso. Jornal. Mientras caminaba por la entrada nevada podía escuchar risas fuertes y estruendosas resonando desde el interior. Jornal. No toqué el timbre, 3 golpes secos, fuertes y perfectamente espaciados. Jornal. Las risas en el interior se detuvieron de golpe, la pesada puerta se abrió y ni sosteniendo una copa de cristal. Jornal. Se recuperó rápidamente y una sonrisa y venenosa se dibujó en su rostro. Jornal. Bueno, dijo Nancy arrastrando las palabras y bloqueando mi camino. Jornal. ¿Veniste a arreglar la plomería? Jornal. Quiero el conejo de Lily, declaré ignorando por completo su patético insulto. Jornal. No sé de qué estás hablando, se burló ella. Derek apareció desde el pasillo detrás de ella. Jornal. Luciendo un suéter ridículamente caro. Jornal. En el momento en que me vio su son reflejó la de su madre. Jornal. ¿Qué quieres, viejo? Si asalta. Lily olvidó su conejo de peluche. Derek puso los ojos en blanco. Jornal. Tiene 3 años, cómprale uno nuevo. Estoy seguro de que incluso un manitas puede pagar un juguete de $5. Jornal. Claire apareció lentamente en el pasillo luciendo muy incómodo. Jornal. Tiró suavemente de la manga de Derek y su papá. Jornal. Derek la ignoró.
Nancy se cruzó de brazos alzando la voz para que la docena de familiares que estaban en el pasillo pudiera escuchar. Jornal, creo que ustedes ya han causado suficiente drama ya. Jornal, dile a Emily que firme los papeles y podremos terminar con esto de un jornal. Miré directamente a los ojos de Nancy, la temperatura en el porche pareció bajar. Jornal, es Nochebuena, estoy pidiendo un juguete para una niña, no hagas que esto sea un error del que te arrepientas. Jornal, de repente, un niño pequeño, probablemente uno de los sobrinos insoportables de Derek, salió corriendo por el pasillo sosteniendo el conejo de peluche de Lily. Jornal, estaba completamente mugriento, de sus largas orejas había sido arrancada violentamente hasta la mitad. Jornal, el niño se rió y lanzó el conejo por la habitación como si fuera un balón de fútbol sucio. Jornal, huele raro, gritó el niño, que parecía horrorizada, se acercó rápidamente, recogió el conejo. Jornal le quitó el polvo con cuidado y me lo entregó sin decir una palabra. Jornal. Gracias, le dije en voz baja, bajando la mirada detrás de ella. Derek soltó una carcajada burlona. Jornal. ¿Podemos té de mi porche, Jack? Jornal. Guardé el conejo arruinado con seguridad dentro de mi abrigo grueso. Jornal. No me fui, me quedé completamente quieto, recorriera a cada uno de los adultos parados en ese pasillo. Jornal. Algunos evitaron el contacto visual rápidamente, pero ni uno solo dio un paso al frente para defender lo que había ocurrido. Jornal. Finalmente rompió el silencio con una risa. Jornal. Así que finalmente larga. Jornal. Bien por ti, Jack. No grité, simplemente sonreí, no una sonrisa cálida sino la sonrisa aterrador que ha clavado sus fauces alrededor de la garganta de su presa. Jornal. No he aceptado Nando con claridad. Jornal, pero he aprendido una lección valiosa esta noche. Jornal. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa, viejo? Jornal. He aprendido que las personas que humillan a otros en privado casi siempre esperan aplausos en público. Jornal, di un paso lento hacia atrás sobre la nieve, la verdad suele llegar un poco más tarde que la mía. Jornal, Derek, disfruta de tu casa, disfruta de tu dinero, porque cuando caiga el martillo va a aplastar todo lo que crees poseer. Jornal, nadie habló, la sonrisa arrogante se borró lentamente del rostro de Derek, reemplazada por una confusión genuina. Jornal, incliné la cabeza cortésmente, feliz Navidad, entonces me di la vuelta y caminé hacia la tormenta de nieve. Jornal, a mitad del camino de entrada escuché risas forzadas y nerviosas estallar detrás de mí. Jornal, que se rían, la trampa ya estaba preparada, pero había notado un detalle crucial durante la confrontación. Jornal, Claire, su reacción ante el conejo, su horror ante la situación. Jornal, ella no era una rompehogares, era un peón. Jornal, y los peones pueden ser cambiados de bando. En el momento en que subí a mi camión. Jornal, saqué mi teléfono encriptado y llamé a Sandra. Jornal, Sandra, tenemos una oportunidad, dije observando la casa de Derek por el espejo retrovisor. Jornal, necesito que notifiques a Claire discretamente, hazlo antes de Año Nuevo, entrégaselo directamente y asegúrate de que entienda que está entrando en una conspiración federal. Jornal, ¿crees que se cambiará? Jornal, preguntó Sandra. Sé que lo hará. Derek le mintió a Emily, lo que significa que definitivamente le mintió a Jornal, vamos a averiguar exactamente qué fue lo que le dijo. Jornal, para cuando enero se convirtió en febrero la trampa estaba completamente lista. Jornal, la televisión suele hacer que el sistema legal parezca rápido, pero la vida real, especialmente cuando se trata de delitos financieros federales, Jornal, es dolorosamente lenta. Son salas de espera interminables y llamadas encriptadas en silencio. Jornal. Esos Lars Asome se aprueba a todos. Jornal. Emily comenzó a ver euta especializado en traumas. Jornal. No necesito terapia, papá me dijo una noche, solo necesito recuperar mi vida, a veces esas dos cosas se requieren mutuamente. Jornal. Respondí con suavidad. Lily tenía su propia forma desgarradora de procesar el trauma. Jornal. La primera vez que cerré la puerta principal demasiado fuerte por accidente, ella no solo lloró. Jornal. Gritó de puro terror arrastrándose directamente debajo de la mesa del comedor. Jornal. Emily se metió debajo para abrazarla. Después de varios minutos agonizante, Emily me miró con lágrimas. Jornal. Pensó que alguien nos estaba obligando a irnos otra vez, dijo Emily con la voz entrecortada. Jornal. Salí al porche helado antes de que cualquiera de ellas pudiera ver mi cara. Jornal. Derek iba a pagar por cada una de esas laxis en llegó zarzos un martes. Jornal. Sandra llamó, Jack, ven a mi oficina, o su voz sonaz depredadora cuando Emily y yo llegamos a la oficina de Sandra en el centro.
Jornal, ya estaba sentada tranquilamente en la mesa de conferencias. Jornal, Claire veía absolutamente agotada, nada que ver con la mujer segura de sí misma de aquellas fotos arrogantes en Facebook. Jornal, Claire miró directamente a Emily. Lo siento mucho, Emily permaneció en completo silencio. Jornal, Claire abrió un sobre grande, traje todo transferencias bancarias, estados de cuenta de tarjetas de crédito conjunta. Jornal, correos electrónicos, press de texto. Jornal, Sandra comenzó a clasificar mente la montaña de pruebas. Jornal, no vine aquí porque de repente me convertí en una santa, admitió Claire. Jornal, vine porque descubrí que él también me ha estado mintiendo. Jornal, me dijo que estaba divorciado oficialmente, me dijo que la entrada masiva de efectivo provenía de la venta de una propiedad de inversión. Jornal, le creí, su abogado se aclaró la garganta, mi cliente está cooperando plenamente con los investigadores federales. Jornal, Sandra no levantó la vista, agradezco la honestidad de su cliente, será de gran ayuda para mantenerla fuera de una prisión federal. Jornal. 3 días después la bomba finalmente estalló, Sandra me llamó directamente, emitieron las órdenes de arresto. Jornal. Jack. Jornal. Fraude hipotecario masivo y cargos de falsificación contra Derek Collins. Jornal. Y una orden de arresto por comprar a Nancy Collins, ¿dónde está él? Jornal. Con la voz mortalmente. Jornal. En su respondió Sandra con una oscura satisfacción. Jornal. Justo en medio de su presentación de ventas regionales trimestral. Jornal. No necesitaba ver realmente cómo pasó todo. Jornal. Derek Collins presumía cifras de ventas frente a su jefe. Jornal. Y de repente policías uniformados se escoltaron investigadores financieros federales. Jornal. Entrando sin previo aviso. La humillación absoluta y devastadora mientras le leían sus derechos, le ponían las frías esposas de acero en las muñecas y lo sacaban escoltado a través de la oficina abarrotada. Jornal. Él quería un espectáculo público pues lo tuvo, a principios de mayo se programó la audiencia final sobre la propiedad y la custodia en el Palacio de Justicia del Condado de Allen. Jornal. El pasillo fuera de la sala estaba lleno. Jornal. Nancy de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados con agresividad. Jornal. Derek estaba junto a su abogado, su costoso reloj de diseñador había desaparecido. Jornal, al igual que su arrogante confianza, por un breve instante nuestras miradas se cruzaron. Jornal, él desvió la vista rápidamente, Sandra presentó la cronología a la perfección. Jornal, sin dramas, solo hechos fríos y con documentos hipotecarios falsificados, estados de cuenta bancarios en el extranjero. Jornal, análisis caligráficos certificados. Jornal, cada pieza encajaba a la perfección construyendo una horca para las mentiras de Jornal. Cuando Emily subió al estrado nunca me había sentido tan... Jornal. ¿Qué? Jornal. Preguntó Sandra. Mi esposo presentó a su amante dentro de nuestra propia casa, respondió Emily con claridad. Jornal. Mi suegra empacó mis pertenencias de basura. Jornal. Y después mi esposo me echó a una tormenta de nieve y cerró la puerta principal con llave. Jornal. ¿Quién, hija de 3 años? La sala se quedó en un silencio asfixiante, incluso el juez Martínez se quitó sus gafas de lectura. Jornal. Cuando Claire testificó destruyó la defensa de Jornal. Confirmó bajo juramento que Derek había mentido sobre su estado civil y sobre el origen de los fondos de capital robados. Jornal. De repente Nancy no pudo soportarlo más, se levantó de un salto de su asiento. Esto es completamente ridículo. Jornal. Gritó Nancy, mi hijo trabajó para conseguir todo lo que tiene. Jornal. Hasta. Jornal. El juez Martínez. Jornal. Si dice una palabra más la declararé en desacato durante 30 días. Jornal. Siéntese de inmediato. Nancy se hundió lentamente en su silla con el rostro ardiendo de color rojo intenso. Jornal. Por primera vez en su manipuladora vida ella no estaba controlando la narrativa. Jornal. Al final de la tarde el juez dictó sus fallos. Jornal. Fue una masacre absoluta. Melly recibió la custodia primaria exclusiva de Lily. Jornal. Se le otorgó la posesión exclusiva inmediata de la casa conyugal y se ordenó de pagar la pensión alimenticia máxima. Jornal. El juez también señaló explícitamente la abrumadora evidencia de fraude financiero, añadiendo que sería considerada seriamente en la inminente sentencia penal de Derek. Jornal. Derek estaba arruinado de justicia, los reporteros locales esperaban ansiosos. Jornal. La investigación federal por fraude había atraído atención mediática significativa.
Jornal, un reportero audaz acercó un micrófono a Nancy. Señora Collins, ¿tiene algún comentario? Jornal. Nancy lanzó una mirada directamente. Jornal, este viejo destruyó a nuestra familia. Jornal, varias cámaras se giraron hacia mí. Jornal. Mirando directamente al lente de la cámara principal. Jornal, tú destruiste a tu propia familia, Nancy, dije con claridad. Jornal. La destruiste la noche en que dejaste a tu nieta de 3 años afuera en medio de una tormenta de nieve. Jornal, ahora, te toca vivir con las consecuencias. Nadie interrumpió. Nancy abrió la boca. Jornal, pero no salió absolutamente nada. Jornal, se quedó sin palabras. Durante el vida se asentaron en un ritmo pacífico. Jornal. Emily vendió la casa adosado a solo 10 minutos de mi casa. Jornal. Lily empezó en una nueva guardería y las pesadillas aterradoras finalmente se detuvieron. Jornal. Entonces, una cálida tarde de mientras plantaba tomates frescos en mi huerto trasero. Jornal. Una camioneta vieja giró lentamente hacia mi entrada. Jornal. Derek bajó del vehículo completamente solo, llevaba botas de trabajo sucias y una camiseta desteñida. Jornal. Sus hombros estaban caídos cargando el peso invisible y aplastante de su fracaso monumental. Jornal. Dejé mi paleta de jardinería y caminó hacia mi Jack. Siempre has mantenido este jardín impecable. Jornal. Lo intento, respondí fríamente. Soltó un suspiro entrecortado. Perdí mi trabajo. Me enfrento a 3 años en un centro federal de mínima seguridad. Jornal. Claire me dejó y mi madre todavía insiste en que nada de esto habría pasado si tú no te hubieras metido. Jornal. Solté una risa corta y amarga. Jornal. Derek. Jornal. Creo que ella necesita creermente en esa mentira. Jornal. Porque admitir la verdad significaría finalmente reconocer que me ayudó a destruir a mi propia familia. Jornal. Fue la cosa más honesta que le había escuchado decir jamás. Jornal. Vine aquí por una razón, Jack, con la voz quebrada. Jornal. Quiero ser mejor padre porque cada maldita noche sigo escuchando por mí en ese porche helado. Jornal. Se limpió las lágrimas de los ojos. Sé que no puedo borrar esa noche, no. Jornal. Dije, pero puedes decidir si eso se convierte en lo peor que ella recuerde de ti. Jornal. Dejaste de ser mi yerno hace meses. Es clases de... ¿Qué clases hombre serás cuando salgas de prisión? Jornal. Eso depende totalmente. Jornal. Asintió lentamente y me tendió la mano. La miré. Meses antes le habría roto el brazo. Jornal. Pero ahora se la estreché. Aferrarme al odio ya nos había quitado demasiado a todos. Jornal. Se subió de nuevo a su camioneta destartalada y se marchó. Jornal. Unos minutos después, se abrió de golpe. Jornal. Lily salió corriendo con guantes de jardinería demasiado grandes para ella, riendo histéricamente bajo el sol brillante. Jornal. Emily la seguía de cerca sonriendo con ternura. La verdadera retribución no se trata solo de destruir la vida de alguien por completo. Jornal. Se trata de negarse a dejar que las personas que amas sigan viviendo bajo la crueldad de otro. Jornal. La justicia le devolvió a mi hija sus derechos. Jornal. El tiempo le dieta reír a carcajadas bajo el sol, sin miedo alguno al mundo. Jornal. Valía más que cualquier victoria en un tribunal. Jornal. Si alguna vez has tenido que defenderte y desatar el infierno contra alguien que cruzó la línea para proteger a tu familia, Jornal, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Jornal. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Cuídense mucho ahí fuera.